Abrimos esta noche el programa. Nuestro primer invitado es Andrés Gómez de la Torre, exdirector nacional de la Escuela de Inteligencia y un especialista en defensa. Está con nosotros porque decíamos el día de ayer que se inicia un nuevo capítulo en esta guerra entre Hamás e Israel, a propósito del ataque perpetrado contra un hospital en Gaza que ha dejado aproximadamente 500 muertos. Hay quienes dicen 400 y pico, pero hay quienes aseguran que la cifra supera los 500 fallecidos, incluyendo niños, mujeres y ancianos, es decir, civiles indefensos. Las versiones hasta hoy han ido de un lado al otro. Israel responsabiliza a la yihad palestina, pero por otro lado, la yihad palestina descarta que se trate de un disparo suyo y más bien responsabilizan desde Gaza a Israel de lo sucedido. En el camino, el presidente de los Estados Unidos llegó a Israel y sostuvo una reunión con el primer ministro Netanyahu y aparentemente habría convencido a Benjamin Netanyahu de abrir un corredor humanitario que permite el ingreso de agua, medicamentos y alimentos a través del puesto de Rafah, que se encuentra muy cerca de la frontera con Egipto. Sin embargo, también hay trascendidos del diario The Times, por ejemplo, que señala que ya Biden le habría dado luz verde a Israel para una invasión a Gaza. Por eso está con nosotros Andrés Gómez de la Torre. Andrés, muy buenas noches, gracias. ¿En qué punto nos encontramos de esta escalada de violencia que lleva ya 12 días? En el punto de pausa, la supuesta ofensiva planificada por Israel o promovida, que se supone sería una guerra típica de incursión sobre la Franja de Gaza, está nuevamente, repito, en pauta y en pausa. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque el Estado Mayor israelí y sus fuerzas de defensa están analizando todas las aristas, no solamente militares, sino políticas internacionales, regionales, los impactos que va a significar la posibilidad de una incursión militar a modo de lo que sea fuerza de ocupación. Entonces, en este momento se están calibrando efectivamente esos costos y por eso es que, Mávila, esta ofensiva está demorando. Estamos en un proceso inicial. ¿Tienes la información confirmada sobre lo que sosteníamos? Esa es la portada de Times el día de hoy con relación a la reunión que sostuvo Biden y Netanyahu. Sí, hay algunas conjeturas de la prensa internacional. Desde luego lo que se filtra a la prensa no es lo que hablan los presidentes. Mañana habrá una conferencia de prensa, anunciada por Biden, sí, para decir cuál es la posición de Estados Unidos. Correcto. Con respecto a Israel, pero también a Rusia. Correcto, pero ahí ya más o menos vamos perfilando un poco los indicadores que nos dan tanto el secretario de Estado Blinken como el propio presidente Biden. Y las declaraciones también de los líderes, del secretario general de la OTAN, de los líderes europeos, ¿no? En el caso específico de los Estados Unidos, yo subrayaría dos cosas. En primer lugar, Estados Unidos está jugando un papel disuasivo cuya estrategia indirecta es atemperar o aminorar la influencia y la intervención que puede tener la República Islámica de Irán, que es muy grande, ¿no? En este momento, porque la República Islámica de Irán, como se sabe, es un actor nada desdeñable que ha permitido que movimientos como el Hamas, el propio Hezbollah y la Yihad Islámica tengan esta capacidad ofensiva de llegar a territorio israelí con, sobre todo, sus tecnologías de cohetes. El ataque el día de ayer al hospital ha dividido la opinión pública en dos, y yo creo que alrededor de todo el planeta. Hay quienes sienten que es Israel debido a la capacidad ofensiva que tiene Israel, y ya que en anteriores ocasiones también ha negado ataques suyos, pero por otro lado, también existe la sensación de que Hamás o la yihad islámica, digamos, puede ser capaz de cualquier cosa también. Y además, sobre todo estos segundos, se apoyan en una serie de imágenes y videos. Dicen, caramba, analizando las imágenes, no hay estos forados que usualmente deja un cohete lanzado desde Israel, que es la característica típica para reconocer. ¿Se puede hablar a esta hora ya de quién es el responsable de eso? No me aventuraría y hay que tener mucho cuidado, Mávila. Desde la teoría clásica de la guerra, desde Clausewitz, se habla de la niebla de guerra. Y la niebla de guerra porque hace 200 años la descarga de fusilería generaba un humo que impedía ver la realidad. Entonces, tener mucho cuidado y mucho tacto en afirmar y aseverar, porque las dos partes tienen ciertamente argumentos.
Ahora, tengo la impresión que efectivamente algunas fotografías que se ven no corresponderían. Lo que está haciendo inicialmente Israel es una retaliación aérea, tiene una fuerza aérea muy potente, aviones F-15, aviones F-16, F-35, y en muchos ataques que hace Israel estos están filmados, salen, ¿no? Aquí hay dudas sobre el origen de este ataque. A mí me da la impresión que es lo que se llama fuego amigo. Parece que las horas posteriores al ataque es evidente que esto ha sido más bien una acción que estaba, un lanzamiento de rockets, de cohetes destinados a territorio israelí. Probablemente ha habido una falla, ¿no? Pero lo que no me concuerda mucho es el hecho de que efectivamente no hay cráteres, pero tampoco aparentemente serían daños menores, podría ser una ráfaga. Recordar que hay denominadores comunes en los sistemas de armas ofensivos. Ahora, ¿la duda aporta a favor o en contra de la paz? Bueno, claro, ese es el problema. Porque está dividiendo justamente opinión. Porque está dividiendo opinión. Ahora, si Estados Unidos, en efecto, ha dado luz verde para que Israel ingrese a la Franja de Gaza, ¿cómo va a ser ese ingreso? Esa Sí, es la pregunta. Claro, y esa es la pregunta que un poco nos puede solucionar la Unión Europea, porque Ursula von der Leyen, que es la representante, la alta presidenta de la Unión Europea, ha dado algunos elementos muy importantes en las últimas horas. Primero, ha demandado que se esclarezcan los hechos, porque no se ha pronunciado sobre el tema de anoche, del atentado al hospital, ¿no? Del ataque al hospital. No ha dado una opinión concluyente. Y segundo, que si bien ella dice que Israel tiene el derecho de defenderse, sí, lo remarca diciendo en el ámbito de la aplicación del derecho internacional humanitario y de las normas relativas a la protección de la población civil. O sea que está atemperando el apoyo, condicionando el apoyo. Y finalmente el representante de política exterior, Josep Borrell, ha señalado un tema muy interesante, que la autodefensa israelí debe tener límites, parámetros. Esta autodefensa o la legítima defensa, si cabría emplear ese término, ¿no? Que es muy relativo, por cierto, ahora. Ahora, ¿qué pasa con los rehenes? Recordemos que esto empieza, ¿no?, con este ataque hace ya más de una semana, estamos hablando de 12 días, correcto, contra Israel. Y en ese momento, tras el ataque, se toma una cantidad de rehenes, entre 200 dicen algunos, o 120 dicen algunos, y 250. La cifra no se conoce con exactitud, pero estamos hablando de rehenes de diversas nacionalidades, sí, que hoy por hoy están en Gaza, pero, digamos, bajo Hamas. Hamas tiene la facultad de soltarlos o de liberarlos, de canjearlos, que es lo que ha propuesto, por presos palestinos. Correcto. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? La ayuda humanitaria podría incluir la liberación de esos rehenes. En algún momento se había pronunciado Hamas en ese sentido. La toma de rehenes puede, digamos, analizarse en una doble lectura, una positiva y una negativa para quienes han tomado y los secuestradores, ¿no? La parte positiva es que efectivamente esta operación marca una diferencia por la cantidad de rehenes que ha sido tomado, ¿no? Entonces eso es un elemento, un poder de negociación, pueden jugar. Y la parte negativa es que efectivamente esto le va a generar obviamente un problema de imagen, de descrédito internacional por las propias características humanitarias que hay en esta operación de toma de rehenes. Entonces hay que barajar muy bien las variables, ¿no? Hacer la matriz FODA, como dicen, ¿no? Las fortalezas, las vulnerabilidades de tener este activo que marca un poco la diferencia en las operaciones de la toma de rehenes. Te preguntaba esto porque más adelante en el programa nos vamos a ocupar de la situación de una niña peruana y de su madre. Correcto. De su madre de ascendencia palestina. Correcto. Que se encuentran en el grupo precisamente no de rehenes, pero sí de ciudadanos que intentan evacuar Gaza. Sí. Y eso es importante. Ahora, de entrar Israel a Gaza, ¿en cuánto tiempo puede vencer a Hamas y acabar el conflicto? Indefinido. Eso es una guerra. Indefinido. Porque... Si tú pones a los dos, porque Hamas va a resistir. Sí, es una guerra sumamente complicada. ¿Por qué? Por las técnicas, el tipo de escenario geográfico, porque es una guerra urbana, porque es una guerra que se Cuando decimos urbana, sí, ¿estás implicando civiles? Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo los escudos humanos, las trampas, una guerra de desgaste.
Es decir, Israel ya tiene además preparadas estas técnicas de ingreso, pero realmente son muy complicadas, son muy complejas. Israel, si bien tiene una ventaja operativa tremenda en términos de guerra convencional, de blindados, de aviones, pero va a entrar a un escenario sumamente complicado y además muy conocido, el terreno es muy conocido por las propias milicias de Hamas. Y entonces aquí hay experiencias internacionales, el caso Irak, Fallujah, en el caso somalí, de esta guerra urbana tan complicada de 93, el Mogadisco, en la cual el desgaste de las tropas, las trampas, los escenarios son sumamente complejos y entonces yo creo que Israel tiene que sopesar mucho el costo que significa entrar. Sí, yo no sé si tenemos imágenes de repente de apoyo de la ciudad de Gaza, pero es bien interesante lo que ha hecho Hamas en Gaza. Esta construcción, esta red de túneles, por ejemplo, que se presume sirve además como refugio para los líderes y donde además parecería que están los rehenes y donde se encuentra también el armamento que tiene Hamas para contrarrestar esta ofensiva israelí. Complica aún más. Sí, claro. ¿O tú crees que la inteligencia israelí ya tiene cómo, digamos, liquidar a esos túneles, manejar la situación por lo compleja que es? No se puede saber a ciencia cierta si tiene la información para atacar esos túneles, esas redes, esos nodos, pero Israel sí tiene un antecedente operativo muy importante que fue la famosa Operación Plomo Fundido 2008-2009, en la cual efectivamente entró a la franja. Acá se necesita mucha inteligencia, no solamente electrónica, sino inteligencia humana, para obviamente buscar lo que en estos procedimientos se llaman los objetivos de alto valor. ¿Qué son los objetivos de alto valor? Ir a la estructura de las cabezas, a los mandos de las estructuras de las cabezas para que llegara, digamos, a esa cabeza. Que están además plenamente identificados. Que están identificados plenamente para poder desarticular la organización. Pero estamos hablando de Hamas, no sabemos cuál es la presencia a ciencia cierta. ¿Cuál puede ser el costo, digamos, de víctimas inocentes y hacia dónde irían los palestinos que saldrían de la Franja de Gaza? Esa es la gran pregunta. Fíjate tú que ¿Qué alternativas hay? Muy pocas, porque y te pongo un ejemplo, cuando Rusia y la Rusia de Putin invade Ucrania, sus estimaciones eran que iba a ser una guerra muy corta y a las 2-3 semanas, a la semana que llegaron a Kiev, se sentían muy envalentonados y muy seguros del término de esta guerra y la victoria. Y mira, estamos enganchados en una guerra ruso-ucraniana también de pronóstico reservado. O sea, digamos que el escenario que tiene Israel es hoy día muy, muy complicado en todos los ámbitos. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros e ilustrarnos al respecto. Y bueno, habíamos anunciado